Hola, hola, hola. ¿Me escuchan, por favor? Ok. Bien. Buenas noches. Un cordial saludo a todas las personas que están sintonizando en este momento en las redes sociales, en Facebook. Un cordial saludo a todas las personas que están conectadas en la sala de Zoom. Muchas gracias por unirse y darse este tiempo para podernos escuchar dialogar con Byron Villasís. El tema de hoy es sobre el mercado laboral. ¿Qué desafíos debemos enfrentar los ecuatorianos? El mercado laboral antes del COVID y después del COVID. Byron Villasís, él fue exdirector del Instituto de Estadísticas y Censos del INEC en el 2007-2012, es conocedor de esta temática, nos va a compartir todo su conocimiento, toda su experiencia en cuanto a las cifras. Él es doctorante en la Universidad de California en Berkeley, es máster en economía por la Flaxo y es economista por la Universidad de San Francisco de Quito. Tiene diversos diplomados en política y en estadística. Byron es conocedor de todas las cifras del mercado laboral, tiene mucho conocimiento sobre el tema de sociodemografía y los indicadores sociales propiamente dicho. Byron, muchas gracias por aceptar esta invitación. Me gustaría, por favor, que me regales unos minutos para poder generar un contexto y luego de esto te doy la palabra para que nos muestres y nos expongas las situaciones que quieras compartir. ¿Te parece bien? No te escucho, Byron. Probemos ahí, por favor. Ahí sí, no Ya, podía quitar el mute. Sí, por supuesto, y muchas gracias por la invitación y con todo gusto. muchas gracias. Ok, entonces yo he preparado ciertas métricas. Vamos a compartir la pantalla. Ciertas métricas para dar un contexto sobre lo que ha venido aconteciendo de una manera rápida. Ok. Ok. Byron, por favor, ¿me puedes confirmar si podemos ver mi pantalla? Ok. Bien. Ok, bueno, vamos a iniciar, por favor. He preparado ciertas métricas para poder poner un contexto de la situación antes del COVID y que las personas que actualmente están conectadas en las redes sociales y en la sala puedan conocer un poco sobre el desempeño que ha tenido el mercado laboral en materia de empleo, desempleo y subempleo. Voy a compartir ciertas apreciaciones personales que las cifras me sugieren. En este caso podemos observar que el gráfico, por ejemplo, entre 15 y 24 años, estamos hablando de desempleo, para los últimos 3 años parecería ser como que hay una especie de estabilización o de mejoría, si se quiere, respecto a años anteriores, a partir del indicador del desempleo, ¿no? Parecería decir que, bueno, la economía está estabilizándose, la economía está de alguna forma revirtiendo el desempeño que tenía trimestres anteriores, pero la verdad es que es importante que nosotros conversemos de una manera más desagregada las cifras para poderlas entender, porque podrían proporcionarnos unos falsos negativos o falsos positivos en este caso, y poder evaluar de manera incorrecta la situación. Aquí podemos observar, por ejemplo, entonces que el desempleo parecería mejorar para este rango. Pero si lo ponemos desde el otro punto de vista, ya no del desempleo, porque el desempleo en el país viene teniendo una tasa, si se quiere, entre comillas, normal, entre 4 y 5.5 o 6%, 6 puntos porcentuales. El problema radica en que la economía parecería que no tiene la suficiente fuerza para poder generar empleo adecuado. Y uno de los estratos o cohortes más golpeados serían el estrato entre 15 y 24 años, o sea, jóvenes entre 15 y 24 años. Este gráfico
aporta bastante información debido a que evaluando el empleo adecuado, podemos observar que efectivamente los últimos 4 o 5 años, el nivel de empleo adecuado para este grupo de personas no mejora, sino más bien tiende a deteriorarse. Por ahí Byron podría comentarnos un poco las posibles causas o factores que podrían estar asociados a esta situación, pero es importante comentarlo porque básicamente las personas jóvenes entre 15 y 24 años son aquellas personas que ingresan al seguro social, si se quiere, porque es un empleo adecuado y parte de estas personas van a estar afiliadas y obviamente como es un seguro social, ¿no, verdad? El flujo es que las personas que se van jubilando van siendo reemplazadas por aquellas personas que van entrando o los estratos entre 15 y 24 años. Por ahí podríamos hacer un poco más ácido el análisis, solamente considerando, por ejemplo, personas entre 18 y 24 años. No tengo esa cifra de forma puntual, pero la tendencia es nefasta, ¿sí? Se puede evidenciar de que hay un verdadero deterioro de la economía, específicamente en este estrato. Si le damos la vuelta a la situación, y ya sabemos obviamente que la economía parece no tener la suficiente fuerza para generar empleo adecuado para incorporar a estos jóvenes, que muchos de ellos podrían ser incluso profesionales, se esperaría de que el subempleo, obviamente, para este estrato, se deteriore. Fíjense que pasamos de diciembre del 2016, 21%, 22%, 23%, 19% y una ligera mejoría que tiene explicación, incluso tengo mis cifras por ahí a través de unas matrices de transición que elaboramos, y al final, pues en diciembre del 2019, tenemos que el 22% de la población económicamente activa de este grupo específico, entre 15 y 24 años. Nótese que estoy haciendo bastante énfasis en este grupo, porque a mi criterio este es uno de los grupos que podrían ser en el sentido más valioso para el seguro social, para encadenamiento productivo, porque es precisamente aquellas personas que recién se incorporan y tienen pues la visión de conseguir crecer profesionalmente, crecer con familia, comprarse su casa, comprarse su vehículo, comprar sus bienes, etcétera. Y la verdad es que la economía está diciendo de que es muy difícil para estas personas encontrar un trabajo adecuado, ¿sí? De hecho, entonces vemos aquí que la tendencia al deterioro persiste para este trato en términos de subempleo. Para ir cerrando un poco esta parte, quería mostrarles la evolución de manera desagregada solo para este estrato entre 15 y 24 años. Vemos que a través de las cifras, desde que las cifras son comparables, a partir del 2007, diciembre de 2007, parecería que no existiera ningún tipo de cambio en la estructura. Y al final, pues parece que incluso el desempleo y empleo no clasificado, empleo no remunerado, persiste a través del tiempo, ¿sí? Esto es muy importante porque en redes sociales, en entrevistas, no logro escuchar a los analistas económicos que manejan este tema proponer políticas que incentiven a que estas personas entre 15 y 24 años se incorporen y encuentren una oportunidad para tener un empleo adecuado, de tal manera de que esto al final podría incidir en la calidad de vida de estas personas y por lo tanto en el desarrollo económico de estas personas. Por lo tanto es importante retomar este tema, ponerlo en la palestra pública para que se evidencie que realmente existen problemas para los jóvenes para encontrar, de hecho, su primer empleo. ¿Ok? Bueno, para finalizar esta parte, es evidente, según las cifras, de que el mercado laboral tiene muchísimos problemas para generar empleo adecuado. De hecho, el subempleo viene con una tendencia creciente y se aprecia obviamente que la economía viene con una desaceleración muy marcada y es importante también conocer y comentarles que estas cifras del mercado laboral para los analistas son básicamente el termómetro de la economía, porque cuando el mercado laboral tiende a deteriorarse, probablemente vayan a haber problemas en el seguro social, en el mediano y largo plazo, vayan a haber problemas en el corto plazo para el crecimiento económico, como hemos podido observar acá. Y en definitiva, como empresa, Betamétrica tiene sus modelos, en este caso el modelo para detección de probabilidades de recesión. Fíjense que para
abril del 2019 ya iba marcando nuestro modelo, que considera cerca de 80 variables macroeconómicas de distintos sectores, incluyendo los sectores del sector real, que es el mercado laboral, ya venía marcando la probabilidad de recesión. Es decir, que parece que la economía en abril categóricamente entró en recesión, y con la última cifra actualizada, que si mal no recuerdo es a mayo del 2020, la probabilidad no cambia. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que cuando el mercado laboral se deteriora, probablemente tengamos problemas de crecimiento económico. Este es un tema muy importante de evaluar, porque en medio de la pandemia, hasta donde se conoce, se han perdido cerca de 240,000 empleos o afiliaciones directas en el IES. Y realmente es muy preocupante, porque en la medida que va bajando va incrementándose, deteriorándose esa situación, es muy probable que el crecimiento económico también tienda a ser más negativo. Sí, es lo que quería mostrarles. Byron, por favor, te voy a compartir para que puedas, te voy a dar los roles para que puedas compartir tu exposición. Ok, probemos ahí, por favor, Byron. Perfecto, gracias. Ok. Muchas gracias, Félix. Primero por la invitación, y segundo por el esfuerzo que estás haciendo en hacer este tipo de discusiones. Creo que una de las cosas más evidentes que están sucediendo en el país es la ausencia de discusión técnica, y eso no le hace daño no solamente a las personas que están familiarizadas con este tipo de información, sino le hace daño al país. Peor en una época donde hace falta tanta discusión técnica porque estamos a puertas de una elección con muchísima incidencia política. Entonces, primero, felicitaciones por abrir este espacio, y segundo, gracias por la invitación. A ver, tengo una presentación que, más allá de identificar una estrategia concreta, lo que quiere tratar de ejemplificar es un poco la situación en la que nos encontramos estadísticamente. Entonces, déjame ver si ya puedo compartir. Ahí se ve. Ya. Entonces, básicamente lo que quiero hacer es mostrar tres elementos. Uno, que es este tema de lo que yo considero por qué estamos en un apagón estadístico. No solamente con un sentido de quejarme, que de hecho sí tiene mucho sentido quejarse, pero no es quejarse por quejarse. Sino mi intención más bien es la de mostrar por qué es importante salir de ese apagón estadístico para que tengamos luces sobre los otros dos temas. Hay una visión de economía política, de entender el problema de empleo desde una visión macro, desde una visión política, desde una visión gerencial o administrativa en términos nacionales, para decir, ok, tengo un problema serio de empleo, ya venía arrastrando estructuralmente ciertos problemas, veníamos con un impacto también en específicos rangos que tú también estabas especificando, pero aparte tenemos el tema de la pandemia. Si tú quieres tomar decisiones en ese tipo de contexto, ¿qué tienes que hacer? Entonces, ese es el segundo tema. Y el tercer tema es una perspectiva más bien micro, de qué tipo de reacción tú puedes tener como individuo, como hogar, como empresa, que tiene una visión muy distinta. Hagas o no se haga absolutamente nada como gobierno, tú tienes que hacer cosas o puedes tener algunas, aunque sea un menú de alternativas. Entonces me voy a tratar de centrar en esos tres temas, pero haciendo énfasis en esta idea de por qué estamos primero ciegos y por qué esa ceguera necesita curarse antes de que pasemos a los otros temas. Entonces, básicamente, esta es una línea de tiempo de lo que considero que se necesita entender para entender el contexto de por qué considero que hay un apagón estadístico. No hay un apagón estadístico en este año. Hay un apagón estadístico que viene arrastrándose de por lo menos 6 años.
y creo que empieza con estas ideas de empezar a cambiarlas de empleo en su metodología, sin un proceso de discusión, sin un proceso transparente en el que calmadamente se propongan alternativas para mejorar. Toda estadística, y eso sí, por favor, que te quede absolutamente claro, ninguna estadística es perfecta. Toda estadística siempre va a requerir algún tipo de mejora, se necesitan discusiones, se necesitan charlas, pero lo que no puedes hacer es de una forma indiscriminada y de una forma absolutamente autoritaria metodologías por presiones políticas o lo que fueran. Y ojo que estamos hablando de periodos políticos que no son solamente los actuales. Al punto que trato de ir es que esto muchas veces se desentiende o no es convergente con una cuestión política, es más bien de una cuestión de entender la gestión en un sentido más bien institucional. Entonces empezó con este tema de los cambios metodológicos en el 2014, luego se volvieron a hacer cambios en el 2016. Luego se empezó a generar una especie de costumbre de que la informalidad respecto a las presentaciones de los datos, de con quién se hace, cómo se hace, ya se iba como suavizando esta seriedad y esta formalidad que debe existir en los datos. Y ahí hay una fecha que me parece a mí cumbre, como una especie de punto de quiebre, donde siempre se trataba de que las estadísticas, por más gubernamental que tenga la personería del INEC, siempre debe, aunque sea propender a tener una visión objetiva y separada del gobierno. El INEC empezó a hacer ruedas de prensa en el Palacio del Gobierno. Y para mí esa fue un mensaje simbólico muy fuerte, porque ya demostraba un poco que obviamente en el Palacio de Gobierno se emiten mensajes políticos y que el INEC reporte datos de empleo en el Palacio de Gobierno era un poco como ya clara la idea de cuál es la noción que se tenía. Y la cereza del pastel para mí fue el tema de la adscripción del INEC a la presidencia en el 2019, que esa sí es una verdadera locura, y que ya eso para mí fue como la avalancha que simplemente confirmaba lo que se venía y lo que se viene, porque ya las consecuencias ni siquiera creo que se fueron bien valoradas en su momento, pero ahora ya son muy concretas, ¿no? Luego esto termina con dos factos muy concretos, un cambio nuevamente metodológico de la encuesta de empleo a finales del 2019, perdón, del 2018, la suspensión de la encuesta de empleo por la pandemia y finalmente la suspensión del censo. Entonces, lo que estoy tratando de ejemplificar aquí es que este proceso no apareció de la noche a la mañana, es un proceso poco y acumulativamente iba acumulando un proceso de debilitamiento institucional. Y si tú te das cuenta, las encuestas de empleo nacen de un marco muestral. Ese marco muestral nace de un censo. Si es que no tenemos censo o tenemos un padrón desgastado, por así decirlo, la calidad de las encuestas de empleo va a desmejorar. A eso súmale no un cambio metodológico, no dos cambios metodológicos, ni siquiera tres, 4 cambios metodológicos, y a eso súmale esta opacidad y ambigüedad en cuanto al entendimiento de la autonomía que debería tener un instituto de estadística. Entonces, eso es un apagón estadístico y eso significa que no tenemos información. Esa información y esa decisión de debilitar o desmantelar el sistema estadístico tiene consecuencias. ¿Qué consecuencias son las que considero aquí? Primero, como antecedentes del tema de la informalidad de la administración de procesos, los cambios metodológicos sin rigurosidad, un desentendimiento total del movimiento político, un desentendimiento de la responsabilidad pública, que significa, por ejemplo, que en media pandemia el estadística no tenga una voz propia respecto a las estadísticas de mortalidad, y la responsabilidad en cambios legales, ¿no? Entonces esto tiene consecuencias muy concretas, que yo creo que es lo que está sucediendo ahorita. Poco a poco y de forma implícita se está privatizando la estadística. ¿A qué me refiero? A que aquellas temas o aquellos tópicos que normalmente eran responsabilidad de la oficina pública, de a poco van a empezar a aparecer como iniciativas privadas. Eso no solamente que cuesta el doble, porque ahora un municipio va a tener que pagar por su propia encuesta de determinados temas que ya el INEC va a dejar de hacer, sino que aparecen empresas que podrían no necesariamente tener comportamientos éticos en ese sentido. El problema de eso no solamente es una cuestión de bienes públicos y la discusión sobre el acceso a derechos, inclusive de información, que es el origen de la estadística, sino el tema de que vas perdiendo la confianza como usuario. Y eso a puertas de un ejercicio
que necesitas muchísimo apoyo cívico como es el censo. Entonces, si tú tienes una institución deslegitimada, no tienes capacidad operativa y encima pierdes el apoyo ciudadano, el próximo censo va a tener problemas. Esas consecuencias son a veces muy difíciles de ver cuando se toman decisiones alocadas o cuando se toman decisiones de una forma irresponsable, y es lo que creo que nos está sucediendo ahorita en el Ecuador. Es un poco como antecedente. Ahora bien, si es que tenemos esta ceguera, imagínate que usamos lentes como tú y yo, Félix, y a veces tienes una medida determinada y no puedes manejar las noches. Imagínate que te obligan a manejar la noche sin lentes y que encima te toca tomar decisiones en una carretera que está lloviendo, con neblina, y es una cuesta y eres un auto pequeño y rodeado de autos grandes y tienes que tomar decisiones. Más o menos así está la situación en el Ecuador. Entonces, lo único que podemos hacer es intentar regresar a ver a lo que tenemos, pero toda decisión, y esto sobre todo a personas que estén vinculadas directa o indirectamente con decisiones de opinión pública o con política pública, que tengan interés político o lo que fuera, tienen que entender esta ceguera antes de proponer políticas respecto al empleo. Porque es muy bonito encontrar estrategias y tácticas para decir que el Ecuador va a cambiar con X o Y, Z estrategias, pero si no tienes un diagnóstico concreto de dónde van a salir esas políticas. Y si es que encima tienes este apagón estadístico y esta ceguera, ¿con qué confianza o nivel de confiabilidad vas a poder trabajar en eso? Entonces tenemos dos fuentes, que es el tema de registros administrativos. En el tema de registros administrativos es el tema del Instituto de Seguridad Social, como tú conoces. Hay ciertas tendencias que se pueden entender, pero lo que quiero demostrar aquí es que inclusive eso también está subestimado a nivel de tendencia. Vamos un poco más despacio para entrarnos en el tema de datos. Normalmente lo que se reporta en las estadísticas de registros administrativos de la seguridad social incluyen estas cuatro cosas: las afiliaciones de relación de dependencia, los trabajadores independientes, las afiliaciones de trabajo doméstico y el seguro social campesino. No incluye afiliaciones voluntarias, pensionistas y trabajo no remunerado. Entonces, si cuantificas más o menos lo que tiene el IES a nivel de tendencia, estamos más o menos hablando del 40% de la PEA, que da algo así un poquito más de 3 millones de personas. Ahora, recuerda que también tenemos una estadística en la encuesta de empleo histórica en la que preguntamos a las personas si es que tienen algún tipo de seguro público o privado. Entonces ahí podemos comparar estas dos estadísticas, que es justo lo que a partir de la encuesta de empleo, sabemos que más o menos el 30% declara tener algún tipo de seguro. Un 30%, perdón, del IES y un 10% de otro tipo de seguro. Entonces, más o menos estamos hablando del 40%. Y esto, si es que analizamos la tendencia agregada de estas dos proporciones, vemos que en realidad tiene una tendencia similar a esta tendencia de acá, que es la que reporta el Instituto de Seguridad Social. Entonces, básicamente lo que tenemos aquí es un periodo que quiero hacer notar. ¿Sí? Perdóname que te interrumpa, Byron, pero sí, regresamos por favor a la anterior. ¿Te parece que ese 60% podría ser como una proxy de una economía informal? Porque aquellas personas que no están afiliadas al seguro social, entonces es aquellas personas que a lo mejor están por factura o... Sí, es una proxy y algunas personas de hecho lo utilizan directamente como una métrica. Pero depende de nuevo de cómo, ¿no? Porque hay personas que también quieren definir el tipo de establecimiento al que tú tienes algún tipo de relación y en base a eso defines informalidad. Pero yo creo que sí vale como proxy, y sobre todo, ¿por qué? Porque es una tendencia que no solamente se verifica a nivel de la encuesta, sino que también se verifica a nivel de registros administrativos. Porque hay altísimo por hacer en materia de política económica. Claro, tienes entrar en la mayoría de la población. Exactamente, entrar en profundización financiera, entrar en facturación electrónica, entrar en detección de fraudes por medio del SRI, entre otras cosas, ¿no? Claro, y es la mayoría de la PEA. Entonces, ahí tienes ya un problema, para empezar, grande en términos de la estructura del mercado laboral. Okay. Ahora, si es que coges esos datos del IES, tú tienes más o menos estas variaciones, que es lo último que se ha reportado y lo que normalmente está circulando de forma pública. Tienes más o menos 3.1 millones de personas que están registradas, y si es que analizas con datos más o menos del año anterior,
estamos más o menos hablando de unas 200.000 personas. Yo creo que esto está muy subestimado. Primero, por lo obvio que estamos conversando ahorita, de que no estamos viendo lo que está pasando en el sector informal. Y segundo, por una razón un poco más práctica en términos del registro que tiene el Instituto de Seguridad Social. Las desafiliaciones no se registran de forma acumulativa, primero, y segundo, no se registran de forma instantánea. Por ejemplo, yo puedo ser un empleado de determinada institución y si es que yo pierdo el trabajo o lo que fuere, no es que inmediatamente me doy de baja o pierdo la afiliación como tal, o ya sea empleo registrado. Exacto. Primero. Y segundo, que eso sí lo nota el INEC en sus notas de pie de página y en IES también cuando publica, es este tema de que es un registro transaccional, no es un registro acumulado. Entonces, puede haber que acumularon o actualizaron la base de datos de un fin de semana, que se les cayó, llegó más cambios, o que simplemente por una decisión organizacional no lo hicieron, entonces te van a ver saltos dramáticos. Entonces, este para mí es el escenario mínimo, esta caída. Estamos hablando en términos de variación anual del 7%. Y solamente en el aspecto formal. Entonces, más o menos, les insisto, estamos en un apagón estadístico y estás viendo nubloso. Estamos tratando de identificar qué tipo de sombras vemos. No tenemos claridad. Entonces, cuando no tienes claridad, tienes que marcar mínimos y máximos. El mínimo yo creo que es aquí como mínimo un golpe al sector formal del 7%. Y esto obviamente tiene una tendencia que creo que me permite justificar que está totalmente subestimada. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta, esta caída no es del todo diferente a la caída del 2016. Estamos hablando que en 2016 estaba llegando más o menos al 5% por ahí. Y que tú me digas que la crisis... Debería ser más fuerte. Totalmente. La crisis del 2016 comparada con la actual, y tú sabes perfectamente cómo está la tendencia del PIB. Abril debería haber sido muchísimo más fuerte, mayo, ¿no? Abril y mayo. Entonces, sí. No, para nada. Yo creo que esto es un techo mínimo y me ayuda a argumentar que si es que nosotros tuviésemos una crisis parecida a la del 2016, te dijera vamos a salir. Pero solamente viendo las estadísticas del Producto Interno Bruto te das cuenta que nada que ver. Esto va a ser mucho más fuerte y esto es en realidad un techo mínimo. De acuerdo. Entonces, hasta ahí tenemos lo de registros administrativos y sabemos que las cosas no pintan bien, pero más o menos tenemos un techo. Ahora, hay un problema también institucional respecto a las segundas fuentes, que son las encuestas de empleo. Las encuestas de empleo, desafortunadamente en Ecuador no se están realizando, y quiero ser enfático aquí, no es pretexto la pandemia, porque Colombia está publicando datos, Perú está publicando datos, Bolivia, que con todo el cariño que se le puede tener al país, hay que ser sinceros, Bolivia tiene uno de los sistemas estadísticos con mayores desafíos de la región, inclusive en esas condiciones está publicando datos de empleo. Y Ecuador no publica datos de empleo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo esto, que es básicamente, le denominan una NEMDU COVID, que es una especie de levantamiento de información con ciertas parametrizaciones que han anunciado que tiene algún tipo de asesoría por parte de la CEPAL, pero que para mí esto es absolutamente incomparable. ¿Por qué? Porque acá estamos hablando primero de una estructura muestral totalmente dislocada, en el sentido de que se está levantando por teléfono, ¿ya? Y por pero así no se hace, perdona que te interrumpa, Byron, pero así no lo hacen en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo cuando es el tema de las elecciones, se hacen sondeos, ¿no lo hacen por teléfono? Lo haces por teléfono, pero cuando tú tienes un padrón de marco muestral que es estable. ¿Qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos tú tienes desde 1952, y no es que me sepa esto de memoria, sino que ayer estaba escribiendo sobre esto, desde 1952 tú tienes un sistema de correos vinculado no solamente con tu número telefónico, sino con tu zip code, con tu código geográfico donde está tu vivienda. Entonces tú sabes exactamente quién y con qué perfil sociodemográfico vive en cada uno de los códigos postales de todo el territorio estadounidense. Y lo mismo sucede con ciertos países de Europa, un poco en el caso argentino y mexicano, pero en el resto de países todavía estamos en pañales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquellos que tienen teléfono
en el Ecuador tienen un sesgo de distribución de ingreso hacia la izquierda, que quiere decir que son personas que tienen mayor ingreso en comparación con el resto. Entonces, ¿qué pasa si yo no tengo una estructura que es similar a la estructura de la población? Tengo, por ende, una población sesgada. Lo cual, por último, no sería problemático, porque por último puedes decir, miren, estoy capturando por el teléfono lo que captura más ingresos de estrato socioeconómico alto, por lo tanto tiene cierto tipo de sesgo. El problema es comparar. El problema es decir que vas a tener una estructura en la que puedes decir, en la ENEMDU de diciembre del 2019 me salió 50% de inadecuado, por lo tanto acá me sale 45, no estamos tan mal. Y me parece que ese es uno de los problemas que necesita ser más explícito el INEC para poder dimensionar el problema que se nos viene. A pesar inclusive de esta advertencia, lo que están un poco argumentando es que están todavía levantando y que están ahorita en procesamiento y como ustedes pueden ver no tenemos datos. Entonces esta sí es una queja bastante importante que hacer, porque ¿qué pretexto se tiene para que otros países lo logren y aquí no? Y estamos hablando de las estadísticas de empleo. Por último, si quieren tener una estrategia que esté enfocada exclusivamente al tema de crecimiento por la visión ideológica del gobierno, que fuese lo que fuese criticable, supongamos que fuese así, lo mínimo que necesitan son datos de empleo, pero no hay una priorización de esto. Y también una acotación ahí, puede que suene muy duro con la crítica que tengo con el INE, pero no tengo nada en contra de la gente que está en el INE. Yo conozco a la mayoría de la gente que está de planta ahí, es gente fabulosa, es gente que conoce mucho del tema y que mete mucho de su tiempo y su energía para sacar las cosas adelante. No tengo idea de quién, no conozco a las autoridades y quizás lo están haciendo de buena fe, pero también uno tiene que ser crítico porque si es que estas cosas no se revelan cómo son en comparación con otros países, uno se acostumbra a que existan estos apagones. Entonces, más bien mi llamado sería para que se cuide a ese recurso humano que existe en el INEC, porque sí hay gente valiosa de planta que podría aportar, pero necesitamos que reaccionen un poquito más porque el problema es más grave. Entonces, bueno, en resumen, no sabemos qué está pasando, sin embargo, sabemos qué es lo que está pasando en otros países. Solo pegué los datos de Colombia. Esta es la comparación desde junio del 2019 a junio del 2020 en Colombia de la tasa de desempleo. Entonces, estamos hablando de más de 10 puntos en Colombia. Esto, combinado con los casos de Bolivia y de Perú, da una referencia más o menos que debería ser el salto en desempleo entre el 10 y el 15% para esos países. ¿Sí? Entonces ahí tienes de nuevo un techo en el cual más o menos te puedes guiar. Sabemos que a Perú le está golpeando de una forma la crisis, a Colombia le está golpeando de otra forma. No he visto los datos de Bolivia, pero si es que tienes ya una especie de referencia de cómo les golpean los datos de empleo a esos países, podrías tener una referencia de qué es lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué hago eso? Que está mal comparar así drásticamente y groseramente entre países, porque no tenemos datos aquí. Entonces hay que un poco... prácticamente a ciegas, porque ya estamos a punto y no conocemos nada. Lo único que sabemos es el tema de las desafiliaciones, que tienen rezago implícito incluso, ¿no? Que tienen rezago y que es formal. Y sabemos que es un país informal. Entonces, yo creería que si es que tienes la única referencia, que es lo que les golpeó el resto de países, es que como mínimo estamos hablando entre un 10 y un 15% de incremento de la tasa de desempleo. Ahora, hay un tema importante ahí y que quisiera acotar justo con el punto que tú mencionabas, que es este tema de la caída en el empleo adecuado. Eso era pre-crisis y creo que tiene una explicación, que es el tema de que cuando las expectativas económicas desmejoran, que era algo que ya se venía dando, como tú sabes, en los trimestres del año anterior, los jóvenes normalmente lo que hacen es desmejorar sus condiciones laborales intencionalmente para diversificar su nivel de ingresos. Es decir, yo ya no encuentro un trabajo estable que me alcanza, entonces prefiero tener 2 subempleos, que tampoco es que me alcanza, pero es mejor que la otra opción. Por eso un incremento en el subempleo y por eso tienes una caída en los ocupados plenos o como sea que siempre se inventan categorías, ahora que es el adecuado. Entonces, normalmente sucede eso y eso sucedió también en 2009. Hay estas estrategias intrafamiliares, que ese es un espacio de investigación para los chicos que estén escuchando esto y les interese un tema que no se está investigando en Ecuador mucho y que da mucho que
que hablar y que debería hacerse, y hay información porque tienes la estructura de hogares, es que tú no tienes estrategias de reacción de empleo individuales. Tú tienes estrategias de empleo de reacción familiares. Por ejemplo, yo soy un hijo que puedo ser el hijo mayor o intermedio, normalmente estoy en literatura en los Estados Unidos. Yo reacciono de una forma cuando las condiciones económicas del país cambian respecto a mis condiciones de mi familia. Y los hijos más jóvenes reaccionan de otra forma. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se pierde la calidad de empleo, si se incrementa el subempleo y obviamente lo que también golpea son niveles de rendición de productividad y también niveles de acceso y de penetración de educación. Entonces hay que entender un poco la estrategia demográfica que tienen los hogares, que yo diría que nunca es individual, siempre es un racional familiar o inclusive a veces comunitario. Entonces, ¿qué nos queda? Identificar ciertas estrategias que pueden ser genéricas. Y da vergüenza decir esto, pero es que si es que no tienes un diagnóstico claro, ¿cómo quieres tener una identificación de política clara? Entonces, la única cosa que nos queda es rogarles que hagan una auditoría, que es mi último punto que voy a mencionar aquí, pero sí tienes ciertas ideas que podrías fomentar a partir de lo que se conoce a través de la literatura. Como habíamos conversado desde el inicio, el tema de la formalización. Segundo, la ley de contratación pública, que ya no se llama así, pero tratar de identificar de alguna forma en que cualquier tipo de consumo que tenga el gobierno, que a pesar de que esté deprimido, trate de identificar nodos o puntos o clústeres que tengan mayor impacto en temas de empleo. Es una estrategia genérica, de nuevo, con vergüenza, pero es que no tenemos datos mayor. La otra es crear un fondo especial que pueda ser focalizado para empresas que tienen poca liquidez. Yo había mencionado esto públicamente un par de veces en otras conversaciones, pero creo que hay ciertas empresas grandes en el Ecuador que tienen exceso de liquidez en estos momentos, sobre todo supermercados o cadenas comerciales que podrían tener algún tipo de encadenamiento con empresas medianas y pequeñas. Eso sí tiene un costo político y una decisión política detrás firme, que no creo que el gobierno la tenga en este momento, pero son alternativas que cualquier persona las podría, aunque sea, proponer. Y luego yo creo que hay este tema del fortalecimiento de sindicatos y organizaciones laborales, sobre todo para generar competencias por clústeres. El sector productivo y sobre todo corporativo en el Ecuador es bastante familiarizado con esta estrategia de sectores de productividad por clústeres, pero yo nunca he visto un empate, un match de ese tipo de estrategias con las estrategias que se puedan tener a nivel laboral, sobre todo sindical. Por ejemplo, me estoy inventando que no me acuerdo los sectores estratégicos. Se sabe que, por ejemplo, un sector estratégico es el tema florícola y que está identificado en ciertas zonas del norte del país. Ok, ¿por qué no generamos un clúster de capacitación y entrenamiento laboral a través de organizaciones laborales comunitarias específicamente para las flores en el norte del país? Entonces, empatas esos dos esquemas para que la productividad se incremente y exista mayor apoyo de redes entre redes laborales. La otra es invertir en capacidades técnicas en base a zonas geográficas de desarrollo y subvencionar programas de ingreso complementario para empresas medianas y pequeñas. Sobre todo esta sexta y sobre todo la tercera implica una decisión política de subvención por parte del gobierno que claramente se identifica que es una cuestión política. Pero dejo al último lo que creo que es más importante, que de nuevo, si quieres manejar en esa carretera, necesitas ver la carretera. Y si no se hace una auditoría urgente del tema estadístico en el Ecuador, no vas a poder caminar aquí. Y esto no tiene que ni siquiera que hacerse con nombre y apellidos, tiene que ser con una agencia internacional, con una agencia de pares que no conozcan quién están evaluando, eso no interesa. Lo que interesa es que se reformule y se identifique dónde tiene que mejorar el sistema estadístico. Y aquí no se trata de encontrar culpables, sino más bien de invertir en estadística pública, en pagar mejor, bueno, empezar a pagar a los empleados y luego en pagar mejor a los empleados que conocen de estadística para fortalecer a la estadística pública. ¿Me decía algo? Fíjate que, para acotar un poco lo último que está diciendo, Perú incluso tiene add-ins o complementos de Excel, en donde tú te puedes conectar y barrer desde Excel la información sin necesidad de visitar las páginas de los bancos centrales, etc. Fíjate cuán adelantados están ellos con respecto a nosotros, porque ellos tienen repositorios
que gente que maneja Python, gente que maneja R, se conecta con sus APIs o con sus claves y barre la información de una manera súper rápida y eso le motiva al investigador a desarrollar temas para el debate y ponerlo en la palestra pública. Acá nos falta muchísimo por hacer. Totalmente. Y mira que es Perú. Y de Así nuevo, es. con mucho cariño a los peruanos, pero hay estudios internacionales donde se rankean los sistemas estadísticos a nivel internacional y Ecuador siempre ha estado mejor que Perú. Entonces, si Perú puede, por Dios, o sea, no es que nos falte grande para decir estamos comparándonos con Alemania, con Noruega, no, es Perú. Y si Perú puede, que Ecuador no puede, ¿no? Pero bueno, Exactamente. es un esquema general que quiero complementar con el tema de hogares, que es otra cosa, ¿no? Porque una cosa es política y otra cosa es el tema de hogares. Y aquí quiero criticar de forma constructiva el tema del emprendimiento, porque retóricamente siempre es bastante fácil decir, bueno, emprendan, ¿no? Porque es una época y bla, bla, bla. Tampoco me parece una salida mala, pero bajo las condiciones macroeconómicas creo que un emprendimiento en la actualidad funcionaría si es que existen cooperaciones entre emprendimientos a través de economías de escala, acuerdos y redes. Eso me parece un poquito más estratégico que simplemente emprender por emprender. Hay toda una literatura, una discusión de qué es emprender, cuándo, cómo, que no es el momento para discutirlo, hay que discutirlo, pero me parece más interesante pensar en cómo los emprendimientos se pueden asociar o cooperar entre sí. Ese espacio me parece interesante inclusive para el sector privado, ya olvidándonos un ratito del pesimismo que puede descargarse sobre el sector público en este momento, sino más bien, ok, estamos en el sector privado, yo tengo un emprendimiento o yo quiero tener un emprendimiento para poder salir en esta situación, ¿qué hago? Aparte del emprendimiento, yo creo que una estrategia podría ser el tema de la cooperación y la asociación entre emprendimientos. ¿Cómo? Ya depende del sector, sobre todo de estructuras tecnológicas, me parece que hay un espacio muy importante ahí, pero si es que no es un emprendimiento muy avanzado o muy tecnificado, con muchísimo pegado, empezar por lo básico, que es el tema de la cooperación y la organización laboral. Si es que yo estoy literalmente haciendo un producto artesanal, tal vez hay otro artesano que está haciendo algo parecido y entre los dos podemos compartir un punto de venta. O si es que yo tengo un sistema de distribución de productos, qué sé yo, de repuestos automotrices, ¿por qué no hacer una asociación con otra empresa que está buscando mantenimiento de automóviles y compartimos la misma aplicación vía Internet? Entonces, O sea, obviamente, sí, perdona que te interrumpa. O sea, esta perspectiva que tú nos estás brindando básicamente es el mensaje de García, porque parecería de que por parte del gobierno ya las baterías como que se agotaron para de alguna forma proponer políticas, porque fíjate que las políticas que han puesto últimamente el gobierno de turno tampoco es que inciden, no han incidido en crecimiento económico, no han incidido en generación de empleo, no han incidido en nuevos empleos, etcétera. Entonces, presiento que lo que nos estás compartiendo básicamente es el sector privado, es el que tiene que ir empujando porque el sector público tiene en este momento sus propios asuntos que resolver. sí, sí, es así con una, ¿cómo se dice? Con una sutileza, con un detalle adicional, que el sector privado yo creo que no es un sector privado, que creo que ahí hay que tamizar, esa es la palabra que estaba buscando, hay que tamizar y entender que el sector privado en el Ecuador es bien estratificado. No es lo mismo el emprendimiento de un chico o una chica que se puso una aplicación de internet hace 2 años y que le va más o menos bien, que el sector privado de la corporación que está pegadita al poder y que está buscando beneficios para sus corporaciones. El sector privado son grandes corporaciones en el Ecuador, 5 o 6 familias por cada sector económico y más o menos unas 10, 15 mil familias o empresas para el resto de sectores que están redistribuidos hacia abajo. Una distribución totalmente sesgada, pero que es así. Entonces, no puedes plantear una estrategia a grosso modo para un mercado tan estratificado como ese. Sí, necesitas información para eso, pero creo que es fácil darse cuenta. Piensa en cualquier mercado en este país y no puedes encontrar más de 4 o 5 grandes marcas, si es que no son dos. Piensa en cervecería, piensa en telefonía, piensa en vehículos, piensa en supermercados.
nunca, bueno, casi nunca vas a tener necesidad de utilizar más de una mano para identificar dónde están Pero detrás. eso va a estar bastante complicado, Byron. O sea, a ver, ¿cómo te lo explico? Va a estar bastante complicado porque la composición empresarial de este país aproximadamente es un poquito más del 60% corresponden a microempresas, ¿ya? De ese 60%, aproximadamente solo el 32% generan ingresos por hasta $60,000 al año, a razón de $5,000 por mes. Y esas son empresas quizás que tienen 2 o 3 trabajadores, puede ser que estén afiliados o puede ser que no. Ahora fíjate lo siguiente, si ese 60% de todo el total de las empresas del país, un aproximado, son microempresas, ¿cómo una microempresa? Porque para poder emprender, si lo quieres hacer de manera formal, ¿no, verdad? O sea, como micro, porque naces como micro, ¿no, verdad? La barrera de entrada es altísima, empezando por la tasa de interés que cobran los bancos al sector microcrédito, número uno. Número dos, la barrera es altísima porque a las microempresas le cobran prácticamente los mismos valores que a una empresa grande. Por ejemplo, en telefonía, por ejemplo, en Internet. Tú vas a contratar una empresa con un servicio de Internet, por ejemplo, como microempresa, y el servicio de Internet más barato es como de $80, cuando el servicio de Internet cuesta para una persona $35 con un ancho de banda de 50 o 60 megas, no estoy tan seguro. Pero la entrada para emprender de una manera formal, porque la idea es que en el mediano y en el largo plazo la economía formal revierta, porque si no, o sea, no, vamos a continuar en el mismo camino que hemos venido transitando hace más de 150 años. Claro, es que sí, pero precisamente por eso enfatizo en el tema de la cooperación. Porque si tú te aventuras al optimismo de decir, me voy a poner una red de supermercados y voy a empezar con una tiendita, espero que te sientes cómodo porque no vas a llegar en un corto plazo. Pero si tú empiezas a identificar mecanismos para crear redes entre pequeños, no vas a romper la estructura de corporaciones, pero vas a ser más fuerte que caminar solo. Así es, de acuerdo. Y el mensaje quizás es no solamente que como pequeño busques cooperación entre pequeños, sino que tal vez hay alguien que tiene la capacidad de generar esa red sin necesariamente ser uno de ellos. Por ejemplo, yo puedo tener una tiendita y si es que me hago una agrupación de tienditas, compramos más barato determinados productos. Un ejemplo muy pequeño, muy práctico. Pero ¿qué tal si yo tengo algún tipo de solución tecnológica que les sirve a las tienditas? Yo no tengo una tiendita, pero puedo desarrollar una aplicación para hacer, me estoy inventando, ¿no? Para hacer pedidos de acuerdo a los barrios donde están las tiendas. Y les cobro a las tiendas un fee que va a ser mucho más barato que una tienda jamás se le ocurriría acudir a un desarrollador de una aplicación. Entonces, al punto que voy es lo interesante que podría ser el cooperativismo no está solamente en agruparse porque sí, sino en buscar personas que tienen capacidades competitivas para poder generar esa agrupación como negocio, como tal. Entonces, yo no me aglomero o no me coopero con otros simplemente por cooperar, sino que puede haber personas que puedan lucrar honesta y transparentemente a través de la generación de esa cooperación. Y de nuevo, es medio hipotético y medio sin cálculos porque es lo que tenemos, ¿no? Pero la otra es sobrevivir de los ahorros es que tienes, porque otra perspectiva, honestamente, no le veo a corto plazo. Hay una idea final que debería haberla puesto en las láminas, pero creo que es importante y tú la conoces. El tema de empleo es particularmente llamativo en comparación con otras estadísticas. Por ejemplo, cuando sucede algo con precios, tú bloqueas una carretera y te saltan los precios. Cuando sucede algo con mortalidad, hasta este ejemplo es triste y patético, pero sucede así, cuando suceden shocks de mortalidad, tú tienes una identificación de picos claros. En el tema de empleo, no solo que golpea suave, sino que sobre todo que se recupera de una forma súper ralentizada. Y si es que existiese la posibilidad de una recuperación, eso no va a suceder en el corto plazo. Entonces, al punto que voy con esto es que la recuperación va a tomar un mediano plazo como mínimo. Y ese mediano plazo como mínimo tiene que servir como referencia para ajustar nuestras expectativas. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un emprendimiento o voy por el camino de la cooperación o soy un político diseñando políticas públicas,
o un candidato que está pensando en esto, debería entender esos plazos muy bien, porque el 2020 yo creo que en el mejor de los casos va a servir para recuperarse, si es que sirve para recuperarse. Pero de ahí a que el 2020 empiecen a verse luces, perdón, 2021 estoy hablando, si es que el 2021 sirve para recuperarse, tal vez es optimista, yo creo que estamos pensando más bien para 2022. Y eso es básicamente, cualquier Bien, comentario, Byron. sugerencia, bienvenido. Sí, Emilio dice las implicaciones directas a esto en la seguridad social. ¿Qué tipo de implicaciones tendría? Eh, la, en este caso serían el número de desafiliados en materia de sostenibilidad. ¿Qué opinas al respecto de eso, Byron? ¿Qué implicaciones tendría la reducción de afiliados? Esa era la pregunta, perdón. Sí, sí, ¿qué implicaciones tendría básicamente en la seguridad social la situación de la pérdida de empleos? A ver, hay un tema de sostenibilidad que tal vez es hacia allá donde apunta. A ver, en el Ecuador sí puede haber impactos motivo respecto a la sostenibilidad financiera de la seguridad social. Sin embargo, yo creo que hay otros problemas más graves en la seguridad social si es que la discusión se quiere llevar al tema de la sostenibilidad organizacional, del tema de es el formato en el que funciona en el IES o hay que pensar en otras alternativas. Hay otras variables que pesan más. Por ejemplo, estructura demográfica, que eso no hemos hablado. El tema de el bono demográfico que en Ecuador se debería terminar más o menos en el 2040. Segundo, el esquema de la separación de fondos. Pero creo que en el tema del IES, y esta sí es una discusión muy compleja que amerita todo un tiempo, en el tema del IES lo que primero amerita es que se transparenten las auditorías actuariales que se hicieron más o menos hace unos 3 o 4 años, que solo hay un grupo de iluminates que tiene acceso a esa información, no sé por qué. Entonces debería haber acceso a eso para que aunque sea discutamos de una forma un poquito más transparente. Ok, dice Emilio, dice, totalmente de acuerdo, los datos permiten evaluar, contrastar, sacar conclusiones y mejorar. Ya. Yo tengo una pregunta, Byron. A ver, ante la situación que estamos atravesando actualmente, ¿cuál podría ser la recomendación en materia de política económica? Hola, hola, ¿me escuchas? No, a ver, permíteme un ratito. ¿Ahí, me escuchas? Ahí sí, sí, sí te Ya, escuchaba, sino que no te tenía muteado, no sé por qué. ya, perfecto. A ver, dice para Byron, ¿en qué ayuda a reducir la jornada laboral en la situación de empleo hasta diciembre de 2020? Nada. A ver, si te soy honesto, para un poco dar oxígeno al flujo que tiene el gobierno para el sector público. Pero el sector público es el 20% de la masa laboral. Entonces, no, en mi opinión, ¿no? Hay una justificación que creo que es más ideológica, que es el tema de que eso te evita despidos. Pero hasta ahora yo no he visto un estudio concreto que demuestre que eso sucede así. Entonces no lo veo con claridad, quizás mi propia ceguera, pero no veo que sirva de mucho. Ok, me gustaría compartir un poco una situación con respecto a esta pregunta. Creo que el día de ayer, el 30 de julio creo que fue, se aprobó una nueva ley que le permitía, antes se lo podía hacer en el sector público, que es el contrato por obra o por servicio. ¿Ya? Se aprobó una ley ayer, creo que fue, en donde el sector privado puede ahora trabajar bajo esta modalidad. Más o menos la estuve leyendo y básicamente hace referencia a que el contrato tiene una duración de 6 meses por obra o por servicio, ¿no verdad? Obviamente con todos los beneficios de ley. Pasados esos 6 meses, terminado ese servicio específico, esa obra específica, el empleador tiene 6 meses hacia adelante para hacer alguna otra obra o servicio específico relacionado, pero si lo llega a hacer, tiene que llamar en primer lugar a las personas que fueron contratadas en la primera etapa. Cuando lanza, el empleador lanza el llamamiento y el llamamiento tiene 7 días de plazo. Si el colaborador, el primer colaborador de la primera etapa
no acude al llamamiento de estos 7 días, ahí recién el empleador tiene la posibilidad de contratar a otras personas. Sí, creo que intentaron de alguna forma, si se quiere, como que flexibilizar. ¿Por qué? Porque está orientada esta política, esta resolución está orientada básicamente, textualmente como ellos lo dicen, ¿no? Como para que se generen empleos de subsistencia, de tal forma de que en el corto plazo puedan incorporarse personas bajo esta modalidad. Entonces es importante también que las personas que están ahora conectadas lo conozcan un poco. Creo que fue el día de ayer que se aprobó esta ley. A ver, Sí. dice, ¿cómo Hay incide? un pequeño comentario respecto a eso. Mira, Por supuesto. toda política tiene que ser analizada en el contexto. Yo puedo tener una política preciosísima que funcionó en la China, pero si no estás en la China puede que no funcione. ¿Cuál es el problema con las políticas que están ejerciéndose o aplicándose actualmente? No voy a hacer una calificación ideológica, pero tú tienes que tomar en cuenta que cuando tienes políticas o reglamentos o normativas específicas que necesitan de una estructura estatal de control súper eficiente y sabes que en el contexto actual el gobierno está totalmente debilitado y ni siquiera tiene pagando los sueldos a las personas que deberían estar haciendo ese control, ¿qué es lo que implícitamente, sin que te lo estén diciendo en blanco y negro, te están diciendo? Estoy poniendo reglas, pero yo no voy a tener ni capacidad ni recurso humano para controlar esas reglas. Entonces puede que en papel te estén diciendo estamos fomentando X, Y, Z, pero si tú sabes perfectamente que en el contexto actual no existe la capacidad de control, ni siquiera el interés de control, sin irme muy al tema ideológico, te están diciendo precarice. Te están diciendo, si es que usted quiere, contrate, bueno, ya hágase como que llama a los últimos, pero si no vas a tener un inspector que chequee esas cosas y sabemos cómo son ciertas empresas aquí en el Ecuador, te están diciendo precarice. Entonces, eso va a ser un salto, sobre todo en la variable de subempleo, porque vas a ver gente que te dice, no me llamaron, o simplemente ya sí, me toca recibir el salario a la cuarta parte y no hago otra cosa porque no tengo otra opción. Entonces, sin un sistema eficiente de control, cualquier medida podría sonar bonita, pero en realidad es una precarización laboral. Perfecto, entonces esa es la pregunta que estaba diciendo Liz, si es precarización o no. Me gustaría compartir mi postura, si te parece, Byron. Claro. Sí. Bueno, en parte concuerdo contigo lo que estás diciendo, pero al final del día es o no trabajo y no puedo comer, o trabajo en lo que puedo para poder subsistir. La resolución no estoy tan seguro cuánto tiempo va a durar, pero da la posibilidad de que se lo vuelva a hacer. Es decir, 6 meses, lo contrato por 6 meses y lo puedes volver a hacer por 6 meses más. ¿Ya? Creo que da esa opción la resolución. Me parece que, como tú dices, es importante que este tema se lo tome con pinzas porque si no hay ni tecnología para hacer una encuesta, como tú dices, Byron, estamos a ciegas, va a ser muy difícil de que se rastree que efectivamente no se precarice. Entonces, ya la historia ya va contando de que efectivamente eso es lo que puede llegar a suceder. Sí. Aunque, como les estoy comentando, básicamente eso, o trabajo para subsistir hasta que esta situación suceda, o no trabajo y empiezo a tener serios problemas. Sí, y mira, también hay un tema que tener un balance, ¿no? Y eso lo reconozco y hay que ser sensato. Tampoco significa tener una postura anti-empresarial, tampoco significa que la solución a los problemas sea buscar a que existan siempre barreras para la desvinculación del personal. No, tampoco significa eso. Pero, de nuevo, tienes que analizar las políticas en el contexto. Y el contexto actual es que tú tienes una estructura que está totalmente desarmada y que ha existido una estructura de precarización sistemática sumado a la informalidad. Entonces, yo entendería perfectamente que estamos en un equilibrio si es que estuviésemos en un país ligeramente menos informal y con un poco de expectativas económicas más balanceadas. Pero es el Ecuador, es un mercado hiperconcentrado en consumo masivo, es un mercado hiperconcentrado en temas industriales. Entonces, ese poder estructural que tiene el empleador está en desventaja contra el empleado. Y yo más bien lo que invito a los empresarios o a quienes tengan un argumento más en ese sentido es que se den cuenta es que el propio empleado es una fuente de consumo para el ciclo de consumo de la economía. Si usted no paga bien a sus empleados,
simplemente ese ingreso no se va a ver transmitido en un consumo de los hogares en la economía. Entonces, la propia actividad, la propia bicicleta va reduciendo velocidad. Estás concentrando la economía y más bien estás haciéndole el favor a 3 o 4 familias que siempre han recibido el mismo ingreso de siempre. Ok. Dice, Galo dice, buenas noches, es momento de reformular metodológicamente los indicadores del mercado laboral, teniendo en cuenta el momento COVID que se atraviesa, reduciendo de 8 a 6 horas, incluso reducción de salario. Esa es una pregunta. Una siguiente pregunta sería, la siguiente pregunta, ¿cuántas personas se necesitan para sostener el sistema de jubilación? Es un poco complicado de conocer. Para la primera, ¿qué opinas, Byron? ¿Es momento para cambiar la metodología? Porque esta pandemia vino no solamente a quitarle vidas, lamentablemente, a muchas personas en el país, en el mundo entero, vino a generar una transformación, una revolución tecnológica sin parangón. Ahora todas las personas de las empresas van a querer de alguna forma particionar entre los que están en físico y los que están en casa. Y eso, y como tú bien lo mencionaste, el tema de tener dos ingresos podría ser que la variable de subempleo se trepe fácilmente, ¿no? Entonces, por así decirlo, ellos mismos se ponen la soga al cuello con esta nueva resolución. Pero, ¿qué opinas, Byron, sobre esto? ¿Es un buen momento para cambiar la metodología? A ver, yo creo que es un buen momento para discutir categorías, porque creo que las categorías están desordenadas y están manipuladas políticamente. Pero creo que hay en paralelo una tarea aún más urgente, que es el tema de refrescar las estadísticas de base. Me estoy refiriendo a repensar la estructura del censo de población y repensar la estructura de registros administrativos de establecimientos económicos. Si es que tú no tienes un buen censo de población, peor ahorita que no tienes información de mortalidad confiable respecto a la pandemia, no vas a poder generar un buen marco muestral para las encuestas de empleo. Entonces, lo que debería estar prestando atención es ahorita cómo salvo el censo, no en este año, que no creo que sea posible, pero cómo hago que funcione un censo bueno en el 2021. Sin una estructura muestral, tú sabes lo que pasa, sin buena muestra simplemente no tienes buenas encuestas. Y segundo, yo creo que en Ecuador hace falta refrescar o de nuevo regenerar el sistema de registros administrativos de establecimientos económicos, un censo económico, un censo que enliste todos los establecimientos económicos del Ecuador, tal como sucede en Estados Unidos o como sucede en Brasil o en México, que te permita tener un muestreo de establecimientos económicos para mejorar las encuestas de establecimientos del Banco Central, mejorarías la calidad de medición del PIB y sobre todo tendrías una medición mucho más certera de cómo mejorar la informalidad en el Ecuador. Cuando yo hablo de establecimientos económicos, no estoy hablando del banco de la esquina solamente, no estoy hablando de la tiendita, estoy hablando de todas aquellas unidades que tienen actividad económica. Entran inclusive iglesias, escuelas, zapaterías informales, puntos de distribución. Tenerlos mapeados geográficamente potenciaría enormemente una capacidad de una estrategia a nivel desagregado. Entonces sí, pero en paralelo con la mejora de estadísticas de base. Ok, un par de preguntas más y ya vamos cerrando. La generación de empleo está vinculada con el sector petrolero. Al estar deprimido, ¿será necesario dar paso a la minería de gran escala? Chuta, me están poniendo pruebas de examen. A ver, el tema de minería, yo no sé si ganamos o perdemos. Creo que hay que hacer un análisis en temas. El tema de minería viene ya como hace 2 años y medio atrás, tratando de salir a flote con los proyectos que el gobierno había tenido, el gobierno anterior había tenido. Pero bueno, yo particularmente pienso de que no nos debemos de avergonzar por aquellos recursos naturales que tenemos, sino más bien aprovecharlos y de alguna forma tratar de corregir lo que no se pudo hacer en periodos anteriores. Pero la pregunta creo que está como, pienso yo que un poco incompleta, porque si bien el sector petrolero es un sector sumamente importante para el país, si tú quitas el sector, si tú quitas el petróleo, los sectores que han incidido de forma positiva en las exportaciones, en este caso, por ejemplo, el sector banano, el sector cacao, el sector camarón, ¿sí? En ese sentido, son estos sectores los que han
contribuido para que no se siga deteriorando el sector exportador. No pienso de que el sector petrolero esté generando más empleo o tenga una incidencia en términos de empleo directamente, ¿no? Por ahí creo que va la pregunta. Exactamente, y justo eso es lo que estaba pensando. Mira, el tema de minería te pintan números muy atractivos, pero cuando te pintan números atractivos, lo primero es que hay que hacer sospechar. La gran pregunta es, ok, van a generar esos millones de ingresos y todo lo demás, ¿a dónde se van a ir? ¿Estamos hablando de una estructura de negocios que genera muchos empleos o que en realidad genera poquísimos empleos altamente especializados? Si es que sabemos que la minería es muy parecida al sector petrolero en temas de recursos humanos, la gran pregunta es ¿a dónde se va a ir ese dinero? Y sospecho que de acuerdo a la nueva normativa, que me parece que entró en vigencia el día de hoy, esos recursos mineros van a terminar siendo concentrados en empresas grandes. Entonces, te diría minería, bueno, te va a crecer el PIB, pero ¿qué incidencia va a tener en el tema de empleo? No va a tener mucha. Entonces, prefiero que la estrategia tenga una visión concreta, muy específica de cuánto nos va a beneficiar en términos laborales. Y ahí es donde el debate se pierde, ¿no? Porque se dicen, bueno, van a generar 2.000 millones de dólares. ¿A quién? ¿Va a generar eso para que nosotros prepaguemos deuda? Es una cosa. O para que se hagan subsidios para capacitación para empleados, es otra cosa. Ahí es donde se pierde el debate. Y después va a pasar un año, tal vez ya está funcionando la ley y nadie se preguntó, ¿a dónde se fue esa plata? Eso me parece más urgente. ¿Cómo hacemos que las discusiones de sectores económicos prioritarios tengan un puente o un momento en que se discuta su intensidad en mano de obra, que es más urgente para el país ahorita? Ok, ya lo último para cerrar, ¿qué opinan? A ver, las contracciones. Ok, para Félix dice. En esta situación, los procesos de recopilación y tratamiento de datos de manera descentralizada sería una estrategia para disponer de información respecto al empleo y demás variables. Para Félix. A ver, mi opinión un poco al respecto es que cuando se desciende de una manera muy desagregada las actividades, me parece que existe más probabilidades de equivocarse. Eso lo vemos, por ejemplo, plasmado en el tema de la recopilación de los datos en el COVID. Cuando ya el gobierno se lavó las manos y empezó a delegar y a recoger la información de manera desagregada o de manera descentralizada para después unirla, ¿no verdad? Ahí fue que saltaron las curvas ya no se hizo curva, sino que se hizo plana, entre otras cosas, ¿no? Particularmente pienso de que el INEC, al cual es una institución que yo respeto bastante, debe de mantenerse, pero sinceramente el gobierno tiene que invertir tanto en capacitación como en materia de tecnología, porque hoy en día puedes hacer incluso encuestas por internet, puedes hacer procesos de barrido de información, por ejemplo, quieres hacer algo mucho más específico, ¿por qué no pides información, por ejemplo, al sistema financiero? Aquellas personas que tienen activas sus cuentas de ahorro y cuentas corrientes y la cruzas con, por ejemplo, el seguro para tener un dato mucho más aterrizado de efectivamente cuáles son las personas que están aseguradas y que eso represente al final del día la economía formal. Entonces, me parece, mi opinión, de que no debe de ir por esa forma, de manera descentralizada, porque es muy probable que puedan cometerse errores. Esa es mi apreciación. No sé si quieres aportar algo más, Byron, para ir cerrando el diálogo. Sí, hay una pregunta que ya se me perdió quién hizo y le pido disculpas, pero alguien estaba mencionando la ley estadística. Eso sí me parece urgente, pero no creo que es el momento. A ver, suena contradictorio, pero voy a decir por qué. La ley es urgente porque fue una barbaridad que hayan adscrito a la presidencia y la mejor forma de salir de eso es a través de una ley. Pero no creo que es el momento porque creo que está tan cosificado el ambiente respecto al tema de privatizar, que si es que pones ahorita en la palestra el tema del INE, que estoy seguro que va a haber gente que dice, no sirve para nada, privaticemos, estoy segurísimo. Entonces preferiría, que creo es mi humilde opinión, que esas discusiones se sigan haciendo, pero hasta que exista un momento políticamente idóneo para que se pueda discutir entre gente que es racional. Hice una entrevista para un paper que estoy haciendo ayer a un técnico en Brasil que me dejó frío, que era un funcionario del gobierno de Brasil y le preguntaba por este tema de que están reduciendo el cuestionario del censo. Y me respondió que es un problema el sistema estadístico, porque cada vez que tú generas estadísticas, generas un problema al gobierno, que más bien no debería haber el IBGE, que es el INE de allá,
porque debería haber todas las energías enfocadas en el crecimiento y en la economía, porque cada vez que se hace una encuesta de tal cosa, la gente se desconcentra y no pensamos en lo que importa, que es la economía. Entonces, ese tipo de mentalidad es la que es muy probable que se contamine si es que no tenemos un censo. Va a haber gente que dice, bueno, si no tuvimos un censo, en realidad no sirvió para nada, entonces, ¿para qué tenemos el INEC? Eso es lo que hay que evitar. Entonces, Pero ¿cómo formamos políticas económicas a largo plazo si ni siquiera conocemos las características implícitas del sistema económico? O sea, es importantísimo hacer el censo. es básico, pero créeme que hay gente que cree que es mejor estar a oscuras que estar iluminados. Entonces, ese es el problema, que si no se hacen estas discusiones, la gente se convence que es normal estar a oscuras. Ok. Byron, te agradezco infinitamente por haber aceptado esta invitación. Gracias por tu valioso tiempo y haber compartido tu conocimiento. Espero que en alguna otra oportunidad puedas aceptarlo de la misma forma. Muchas gracias a aquellas personas que participaron activamente en la sala con sus preguntas. Gracias a las personas que estaban conectadas en redes sociales a través de Facebook. Byron, No, muchas por gracias por la favor. invitación y un fuerte abrazo. Un abrazo y muchas gracias y saludos a todos. Cuídense mucho. Gracias. Saludos a todos.